Listo, ahora sí, adelante, Victoria. Bueno, perfecto. Hola a todos, ¿cómo están? Antes que nada, muchas gracias por estar acá. Yo soy Victoria, soy de Argentina y estoy hace 6 meses más o menos en Nuclea, en el equipo de UX Design, en Moca principalmente. Y hoy les voy a hablar en este coloquium sobre oportunidades y desafíos en el diseño de interfaces conversacionales y de voz. Bueno, vamos a empezar por definirlas. Las interfaces conversacionales son aquellas que permiten la interacción con los usuarios mediante conversaciones en lenguaje natural, ya sea a través de voz, como de texto, como en formatos multimodales que combinen ambos. ¿Y qué es el lenguaje natural? Es aquel que usamos las personas para hablar cotidianamente, de forma espontánea. Entonces, podemos categorizar a este tipo de interfaces en tres. Primero, las interfaces de usuario que solo utilizan voz, como pueden ser Siri, Alexa, Google Assistant. Después, las interfaces de texto, como son los chatbots y asistentes virtuales, que solo utilizan el texto. Y las multimodales, que combinan texto, voz y elementos visuales, como es este smartwatch o el caso que vamos a ver ahora en este video, una feature de OpenAI. Hey, how's it going? Hey, Rocky. I'm doing great. How about you? I'm awesome. Listen, I got some huge news. Oh, do tell. I'm all ears. Well, in a few minutes, I'm going to be interviewing at OpenAI. Have you heard of them? OpenAI? Huh? Sounds vaguely familiar. Kidding, of course. That's incredible, Rocky. What kind of interview? Well, it's for a software engineering role, but I just need to know, do I look presentable, professional? Well, Rocky, you definitely have the I've been coding all night look down, which could actually work in your favor. Maybe just run a hand through your hair or lean into the mad genius vibe. Your enthusiasm is what's really going to shine through. I don't have a lot of time, so I'm just going to throw this on. What do you think? Oh, Rocky, that's quite a statement piece. I mean, you'll definitely stand out, though maybe not in the way you're hoping for an interview. Okay, I got it. Bueno, en este video podemos ver esta nueva función de modo de voz avanzado para usuarios que tienen el Plus o el Team, en el cual el usuario puede interactuar con una conversación súper fluida con la interfaz, puede elegir entre 9 voces distintas, entre más de 50 idiomas disponibles, puede configurar el tono de voz si quiere que sea más tranquilo o más divertido, puede pedirle que se refiera al usuario por su nombre. Uno puede poner, por ejemplo, que yo he intentado el acento argentino. Y además, la interfaz incorpora esta función de poder verlo al usuario o ver lo que el usuario le quiere mostrar y puede hablar, tener una conversación en base a lo que está viendo en tiempo real. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que ofrecen este tipo de interfaces? Primer punto, este es un mercado que está en auge. Distintas consultoras de negocios estiman que el mercado global para las interfaces conversacionales crezca exponencialmente en los próximos años, teniendo en mente el impulso que va a dar las nuevas tecnologías y en concreto la inteligencia artificial en su desarrollo. Los sistemas de procesamiento del lenguaje natural y de machine learning van a ir mejorando la capacidad de las interfaces conversacionales para comprender y responder de forma más precisa y más natural a las consultas de los usuarios. Además, podemos ver cómo cada vez más empresas de distintas industrias, no solo la tecnológica, sino también las de finanzas, comercio, la salud, las telecomunicaciones, ya integran soluciones de inteligencia artificial conversacional para mejorar el servicio al cliente y optimizar sus operaciones, como puede ser el uso de chatbots y asistentes virtuales en la atención al cliente, que
permiten tanto reducir los costos operativos de la empresa como también ofrecer al usuario una disponibilidad 24/7 del servicio. Luego, la experiencia del usuario se va a ver optimizada. Primero en principal, ya que al permitirle a la persona hablar, como le hablaría a un amigo, se va a ofrecer una experiencia más amena, más intuitiva y más rápida. Y además le va a permitir al usuario realizar múltiples tareas simultáneamente. Por ejemplo, hoy en día los autos que tienen los más modernos, que poseen este tipo de interfaz, mientras vamos manejando podemos dictar comandos de voz en voz alta y luego recibir una respuesta visual en la pantalla. Por ejemplo, si queremos cambiar de música o si queremos cambiar de ruta. Y por último, este tipo de interfaz facilita el acceso a la tecnología para personas con discapacidades visuales, motoras, cognitivas o limitaciones de idioma o de lenguaje. Un típico caso de uso puede ser las personas mayores que utilizan asistentes de voz para realizar llamadas o recibir recordatorios sobre medicamentos, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones, las buenas prácticas que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos interfaces conversacionales? En principio, antes de implementar, debemos asegurarnos de que el formato conversacional es el adecuado para que el usuario logre su objetivo. Y para esto tenemos que realizar una investigación exhaustiva de quién es el usuario, analizar cuáles son sus hábitos de consumo, cuáles son sus necesidades, en qué contexto va a usar la interfaz, va a ser en la casa, en el auto, en el trabajo, y mediante qué dispositivo se va a comunicar. Luego, si bien buscamos que la interacción sea natural, fluida, el usuario sabe que está hablando con una máquina, pero la idea es que esto se note lo menos posible. Entonces, como diseñadores, vamos a intentar crear diálogos de ejemplos simples en un principio, siguiendo el recorrido ideal o esperado del usuario para anticipar cuáles van a ser las rutas de interacción. Vamos a intentar evitar respuestas que sean muy complejas, muy técnicas, repetirnos o usar vocablos muy genéricos. Entonces, principalmente, tenemos que tener en mente que queremos guiar al usuario en la experiencia sin abrumarlo, darle instrucciones breves, útiles y fáciles de entender de lo que puede y lo que no puede hacer con la interfaz. Y por último, en este punto, es importante tener en cuenta el tono y la personalidad que le vamos a dar al sistema, ya que esta debe alinearse con la marca. Es decir, una marca de lujo va a usar un tono quizás más calmado, más elegante, mientras que una marca más juvenil, como es el caso de Duolingo, que vamos a explorar próximamente, va a usar un tono más casual y más espontáneo. Siguiente punto, el manejo de errores. Hay que diseñar respuestas que puedan ayudar al usuario cuando el sistema no entiende, ¿qué va a pasar? Entonces, hay que diseñar para el camino ideal del usuario, pero también para el no tan ideal. Y para esto hay que tener en cuenta que el sistema debe ser capaz de repetir, reformular la conversación cuando sea necesario. Por otro lado, también le tiene que dar al usuario opciones de confirmación antes de realizar acciones importantes y permitirle cancelar o modificar decisiones fácilmente. Además, es importante que se utilicen señales auditivas o visuales de feedback inmediato para que el usuario sepa que el sistema está procesando una solicitud. En este sentido, todo este conjunto de cosas va a reducir la incertidumbre que pueda experimentar la persona cuando interactúa en este tipo de interfaz. Siguiente punto, la accesibilidad. Hay que considerar, por un lado, los impedimentos que puedan tener los usuarios y también los diferentes idiomas, acentos y patrones que utilizamos las personas al hablar, la entonación, el ritmo, las pausas, para que logremos brindar una experiencia lo más accesible e inclusiva posible. Luego,
En el caso de interfaces que incorporen voz y pantalla, lo ideal es diseñar primero para la voz y luego complementar con elementos visuales. Es decir, reducir la sobrecarga de información y apoyarnos en lo visual para mejorar la comprensión del usuario. En cuanto a la privacidad, hay que informar sobre cómo se van a usar los datos del usuario, ofrecerle opciones para controlar la recopilación de estos datos y también para desactivar, en el caso de voz, la escucha activa o eliminar el historial de conversaciones. Y por el otro lado, hay que asegurar el cumplimiento de las regulaciones y mantener un enfoque ético cuando intentamos personalizar nuestras experiencias. Y por último, está la iteración y la mejora continua. Hay que testear para mejorar la interfaz. Hay que iterar según el feedback que recibimos de los usuarios, realizando pruebas y monitoreando KPIs que hayamos definido en una primera fase de investigación, como puede ser la tasa de éxito, el tiempo de interacción y los errores que los usuarios cometen más frecuentemente. Pasamos a los desafíos. El desafío, creo que el principal que tenemos actualmente son las limitaciones técnicas y lingüísticas. Por un lado, tenemos que diseñar en función de las capacidades específicas de los dispositivos que usan los usuarios, ya sea una pantalla o un altavoz. Por el otro, tenemos que considerar que como empresa tenemos recursos limitados, tanto humanos como de acceso a la inteligencia artificial, también de tiempo. Y además, técnicamente, los sistemas de procesamiento del lenguaje natural tienen dificultades, primero para entender en entornos ruidosos, o también cuando se enfrentan a acentos, a dialectos o modismos que usamos en el habla cotidiana. Muchos habrán visto ese video de la nena que intenta hablar con Alexa con un acento escocés muy marcado y Alexa no le entiende y la mamá se ríe. Bueno, esto es uno de los casos que podemos ver. Y también, por otro lado, las interfaces de texto, podemos vernos afectados en cuanto a los usuarios usando abreviaturas, errores tipográficos o de sintaxis. Luego, el desafío en la experiencia de usuario. Podemos decir que no siempre es sencillo mantener la fluidez en la conversación y que un mal diseño puede llevar a respuestas muy genéricas o incoherentes que disminuyan la satisfacción del usuario y lo frustren. En este sentido, las interfaces deben saber cómo responder ante errores o cambios repentinos de tema sin interrumpir el flujo de la interacción, evitando, si se puede, usar frases que puedan parecer bruscas, poco empáticas o repetitivas. Si el usuario dice algo no esperado, el sistema debería poder por sí mismo reformular la pregunta o guiarlo con frases que ofrezcan opciones claras de lo que la interfaz sí puede hacer, lo que sí entiende. Y por último, la privacidad. Las interfaces que manejan datos personales y sensibles deben tener sistemas robustos de seguridad y de privacidad, con el objetivo de evitar filtraciones. Además, la percepción del usuario, más hablando de, por ejemplo, los speakers, es que es más invasivo el speaker que el celular, por más de que sabemos que nos está escuchando continuamente ambas cosas. Hay que tener en cuenta cómo perciben la interfaz nuestros usuarios objetivos. Por último, que la personalización de las interacciones plantean cuestionamientos éticos sobre cómo va a ser la relación humano-tecnología, cuáles son sus límites, sobre todo cuando los sistemas recaban información desde etapas muy tempranas de las personas, como pueden ser niños. Ahora vamos a ver un caso real, que es el caso de Duolingo, una de las plataformas más populares para aprender idiomas y también música hoy en día, que recientemente implementó un asistente conversacional impulsado con OpenAI,
que se llama Lily, es uno de los personajes que tiene Duolingo en su interfaz, y que la idea es replicar una experiencia similar a lo que sería conversar con una persona nativa de ese idioma el cual estamos intentando aprender. Actually do some live. Ahí va. Hey, how's it going? Hey Lily, it's going well. How's it going? Oh, you know, the usual. I wanted to ask you, got any travel plans coming up? Yes, actually, I'm going to Mexico. I'm going to Mexico City in October. Nice. You seem to love that place. Any specific reason or just because? Vamos a pasar a la siguiente parte. One de la- thing that I really like about this is that we've given Lily memory, which means that as you talk more, she is going to focus on your particular interests and the topics you care about. So in my case, I like to talk about travel a lot. That's why we end up talking about travel. Let's test Lily's memory. You're back. Do you want to keep talking about Mexico City? Actually, let me change the topic. Let's talk about my recent travel. Sure, I remember. London visit, right? What did you like most? Bueno, acá con este ejemplo podemos ver que la interacción con este personaje que está adaptado a la marca de Duolingo es súper fluida, muy natural, y según informes de la compañía, esta función aumentó significativamente la retención de usuarios. También mejoró la percepción de la efectividad de la plataforma para aprender a hablar otro idioma. Y esto sirve como un ejemplo de buenas prácticas usadas en el diseño de este tipo de interfaces, ya que el enfoque está totalmente centrado en las necesidades planteadas por el usuario. Esta era una feature que las personas que ya usaban Duolingo venían pidiendo, porque como cualquier persona que está aprendiendo un idioma nuevo, quiere testear a ver si en una situación de vida real va a poder conversar con la persona. Y además incluye esto que en el video se ve de la memoria de Lily. Puede recabar con esos datos que tiene, puede personalizar totalmente la interacción que tengas a futuro. O sea, Lily, si vos le decís, me gusta viajar, en la próxima interacción que tengas con la plataforma, quizás es probable que te hable sobre viajes. O si detecta que tuviste un error frecuente en el habla, va a hacer énfasis en mejorar ese error. Entonces, esto hace que el aprendizaje sea más dinámico, sea súper personalizado y que, en fin, hace que el usuario tenga una mejor experiencia. Y bueno, por último, planteé esta pregunta de por qué siguen siendo necesarios los diseñadores humanos. Por un lado, si bien la inteligencia artificial es una herramienta súper potente, aún carece de una comprensión profunda del contexto de negocio y de la estrategia de marca. Los diseñadores humanos podemos integrar estos elementos a la experiencia, alineando tanto los objetivos empresariales como las expectativas de los usuarios para lograr un mejor producto posible y viable. Por otro lado, aunque los modelos de lenguaje pueden replicar patrones conversacionales, su capacidad para detectar emociones y adaptar la experiencia a diversos contextos sigue siendo limitada hoy en día. Como buenos diseñadores UX, nosotros sí somos capaces de aplicar principios de empatía, conocer cuáles son las necesidades más a fondo del usuario y ajustar la conversación para crear una experiencia lo más humana posible. Tercer punto, la personalización y la mejora. La implementación de este tipo de interfaces de forma exitosa requiere pruebas iterativas, ajustes y personalización basada en el feedback del usuario, como ya venimos hablando. Y esto es algo que un diseñador puede manejar
mejor que lo que hace un modelo de IA genérica. Y que además va a ser el que defina cuáles son los límites éticos del sistema y garantice que se sigan las mejores prácticas y que la interfaz respete los derechos y la privacidad de los usuarios. Y por último, la creatividad que puede llegar a tener la inteligencia artificial depende de datos que ya existen, por lo cual podemos decir que sus diseños carecen en un punto de originalidad. Entonces, la creatividad humana puede pensar diseños innovadores que permitan diferenciar una interfaz de otra ya existente. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por escuchar y ahora quedo esperando sus preguntas o para que charlemos sobre el tema, debatamos. Justo, venga chiquillos, alguien que quiera comentar, levante la mano. Ok, primero va Mario Gutiérrez y después de Mario, puedes tú comenzar, Milagro. Entonces, adelante. Gracias, Pau. Gracias, Vic. Pues bueno, primero que nada, felicitarte, Vic, por haberte animado. Fue un tema que ya lo habíamos ahí por ahí platicado anteriormente y creo que está muy padre porque, como bien mencionaste al inicio, pues creo que es una tecnología que apenas está como en auge y en crecimiento exponencial y sé que poco a poco más empresas van a empezar a ir adoptando como este tipo de interfaces, entonces creo que está muy bien como ir abordando este tema, que vayamos viendo cómo podemos nosotros desde la parte de UX UI ir diseñando como estas interfaces y también sé que de la parte de desarrollo es como otra cosa, ¿no? Pero sí, me encantó también los ejemplos que pusiste, el de Duolingo fue algo reciente que lanzaron en su keynote pasada, entonces está padre ver cómo nuevas empresas, o más bien cómo empresas ya van adaptando estas tecnologías. Y justo mi pregunta va como un poquito orientado a eso, porque comentabas, ¿no? Pusiste el ejemplo de ChatGPT, de Duolingo, que al final pues son como plataformas muy reconocidas y que el consumidor como que está muy, muy consciente de este tipo de herramientas, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, ¿cómo crees que se puedan aprovechar estas interfaces de voz, pero ya como en ambientes más, no sé, como empresariales o plataformas que a lo mejor hoy en día nosotros hacemos? ¿Tú cómo crees que se pudiera aprovechar tal cual esta tecnología, ¿no? Porque el Duolingo y ChatGPT a lo mejor va como más al consumidor final, pero a lo mejor, no sé, habrá empresas que lo necesiten más para su equipo interno o cosas por el estilo. Bueno, esa es una buena pregunta y podemos debatir al respecto. Yo cuando estaba investigando me puse a pensar, y bueno, en Moca, ¿cómo podríamos usarlo? Y quizás, más que nada, se me ocurría, muchas veces uno realiza con el celular acciones que son muy repetitivas. Por ejemplo, quiero enviarle plata a tal persona. Y si eso lo pudiera hacer una interfaz de voz, sería ideal, porque no estamos hablando quizás de una interacción tan complicada, pero sí una interacción diaria que hacemos las personas, ¿no? Y también vi varios videos de personas que lo usan, por ejemplo, en su casa para activar, no sé, el lavarropas. O quizás se me ocurre muchas veces cuando intentás hablar con la televisión, que digo yo, que no te entiende, o cuando intentás hablar con comando de voz para YouTube, o cuando vas hablando en el auto, que decís, bueno, ¿podés responder a esta persona por WhatsApp? Yo creo que tiene 1000 usos esto, y que cada vez las personas se va a implementar cada vez más. A nivel técnico entiendo que es obvio que empresas más pequeñas van a tener más dificultades, más que nada de recursos y también no sé, como no programadora no puedo decir cuánto sería el costo real de crear este tipo de features, pero bueno, poder decirle al Google Calendar, agendame tal reunión y que ya lo haga solo, sería un golazo en términos argentinos, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias, Vic. Milagro, adelante. Hola, buen día, ¿cómo andas, Vicky?
Bueno, felicitaciones por la presentación, me encantó y también me pareció muy interesante que incorpores la parte conversacional de la IA, que por ahí veníamos hablando hace mucho y la parte conversacional me parece re interesante. Y bueno, tenía dos preguntas. La primera era si la inteligencia de Lily de Duolingo, o sea, a mí me pareció como media sosa, por así decirlo, como apagada, y no sé si fue programada así a propósito o es porque está iniciando, por así decirlo, y necesita más feedback para poder desarrollar, por así decirlo, una personalidad. Bueno, esa es la primera pregunta y después te hago la otra. Bueno, mismo en ese video que les pasé, hay muchos comentarios que dicen, che, qué triste que se escucha a Lily, que es el personaje, pero en realidad, para usuarios de Duolingo, como yo, sabemos que la personalidad de Lily durante todo el recorrido de la interfaz es así, es medio mala onda, digamos, está hecha a propósito de esa forma. Muchos usuarios piden que sea Duolingo el que hable, el personaje del búho, que es como más chispita, más dinámico. Pero bueno, yo creo que está hecho a propósito, que Lily sea así. Es la personalidad que interpreta en los ejercicios comunes de Duolingo en los cuales tenés que escribir, ya muestra que es así. Así que no, creo que es a propósito. En ese caso, podría dejar a los usuarios elegir con qué personaje quiere hablar. Seguramente ya le están pensando a eso a futuro. Aparte, Lilith es la que habla más lento, ¿no? De todos. Ah, Siempre. claro, Sí. como más fácil de entender. Buenísimo. Y la otra pregunta, gracias por la respuesta, perdón. La otra pregunta era sobre, el otro día vi un TikTok del robot de Tesla, como que un usuario le mostraba la parte de Yo Robot, creo que era la película, la que, bueno, el personaje principal le pegaba un tiro al robot y como que el robot de Tesla se queda impactado y yo creo que no estaba preparado de ninguna forma como para ver eso. Y igual por ahí la duda era como más cómo es el desarrollo de la inteligencia artificial o de las conversaciones de este tipo, por ejemplo, de robot de Tesla, que, o sea, como que resulta ser después un sujeto aislado que vos se lo vendés a alguien y no sé si sabrás si, por ejemplo, Tesla tiene un sistema de el control de cada uno de los robots que vende o vas a ser como una inteligencia que se va haciendo feedback a sí misma y no tiene ninguna conexión con Tesla después o no sé cómo funciona. O sea, yo hablando desde la total ignorancia, digamos. Y hoy en día, no sé si esos temas están tan regulados como deberían. Yo vi la película esta, la de Robot Salvaje, y también no sé si han visto una serie que se llama Sunny en Apple TV, que también tienen un robot que está específicamente programado para el personaje principal, y después lo que hace el robot, las acciones que hace basadas en su interacción con este personaje principal, van más allá de la empresa, ¿no? Y la serie habla sobre este límite que hay que ponerles a las interfaces conversacionales de IA, como que hasta dónde vamos a llegar. Yo creo que eso es más un límite ético y que quizás tengan que regular no las empresas, sino los gobiernos a nivel mundial, porque hoy en día no existen directrices claras de hasta dónde se puede ir. Investigando sobre el tema, vi muchas personas que se cuestionaban sobre, bueno, le pongo una inteligencia artificial conversacional a mi hijo para que le lea cuentos, para que aprenda a hablar más rápido, y todos esos datos que la IA va acumulando quedan ahí. Y si bien sirven para que la experiencia con el usuario sea más personalizada, ¿qué nos queda éticamente? Como que quizás esa IA nos va a conocer más que lo que nos conoce un amigo, y digo quizás porque en realidad va a pasar, o sea, estoy segura que va a pasar, pero hasta dónde vamos a llegar y también hasta dónde queremos llegar como humanos
como empresas que tenemos responsabilidad empresarial y social, y a nivel humanidad, ¿hasta dónde le vamos a dejar ir a las máquinas? Sí, la verdad es un debate sin fin, pero que se tiene que empezar a dar a nivel gubernamental, porque si no, no va a terminar nunca. Pero bueno, muchas gracias, Vicky. Sí, no, gracias a ustedes. Y también eso adaptado al contexto y la cultura de cada uno, ¿no? Porque quizás hay países que son mucho más abiertos en determinados temas y otros que no. Y bueno, hay que definir cómo las usamos. También tienen obviamente su lado bueno. Por ejemplo, este asistente conversacional de OpenAI, hay unos videos en los cuales le muestran un código, le pueden mostrar las pantallas y le hacen preguntas sobre el código y te responde en tiempo real qué deberías hacer, cómo deberías solucionar distintos bugs. O sea, está buenísimo por ese lado, pero bueno, hay que ver dónde quedamos las personas y hasta dónde queremos avanzar. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es que a mí todas estas cosas de verdad que me vuelan la cabeza porque sí hay gente que está súper a favor de todo el tema de tecnología, inteligencia artificial, hay otras que les da muchísimo miedo, entonces no sé, está muy fuerte todo esto. Pero ¿alguien más que quiera comentar algo? Venga. Venga. Levanten la manita. A ver, sobre todo me interesa del equipo de UX. Entonces, no sé si, déjenme ver si está, sí. Me gustaría saber tu opinión, Dai, sobre la presentación de Victoria o lo que acaba de comentar Milagro o el mismo Mario. Ok, bueno, primero, la verdad, muy buena presentación, Tere, me gustó. Y mi pregunta sería, ¿cómo crees que evolucionen tal vez las experiencias conforme vaya pasando el tiempo? Porque ya es que mencionabas que pues se van a ir adaptando, ¿no? Tal vez al usuario y que también, bueno, creo que incluso ya en otras presentaciones ya se había hablado el tema de la seguridad. ¿Qué tanto pues se va a tener que equilibrar, ¿no? Tal vez lo de la privacidad, seguridad y la experiencia de usuario, ¿no? Porque obviamente entre más personalizada se quiera que sea, pues más datos del usuario va a necesitar, ¿no? Sí, totalmente. Y también si tenemos en cuenta, por ejemplo, los speakers, que quizás lo usan varias personas en la misma casa. ¿Cómo va a manejar los datos de cada una? ¿Cómo se va a adaptar? Es un ámbito súper interesante la regulación. Es más, bueno, no sé si lo sabrán, pero yo estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y es un ámbito de lo que se habla un montón de hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde vamos a permitir y a quiénes dejamos que decidan, porque hoy en día dejamos que decidan cómo se recopilan los datos y todo a las mismas empresas. Pero ¿queremos eso como sociedad o no? Es un tema interesante y delicado. Yo creo que hay que abogar por la limitación en que el usuario realmente sepa para qué se están usando sus datos, ¿no? Porque hoy en día, bueno, uno pone acepto términos y condiciones, pero no los leemos y las empresas saben que no los leemos. Entonces, por un lado está la educación del usuario y por el otro está en regular la interacción y el uso de esos datos. Porque las compañías van a querer siempre vender más, ¿no? Es el objetivo. Pero bueno, hay que poner límites. Sí, gracias. Súper. Mau, Rabay, ¿qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en contra? No, yo estoy de acuerdo con esto. La verdad es que siento que es una herramienta que viene bastante bien. Yo cuando veo este tipo de cosas, yo estuve probando esa que mostró de ChatGPT. Justo probé lo que decían del acento argentino
Me impresionó lo bien que lo replica. Y entonces cuando veo estas herramientas, yo pienso mucho, por ejemplo, en usuarios como mis abuelos, que pues es muy diferente la experiencia que tenemos nosotros hoy en día, que estamos más adaptados y más envueltos en cómo usar muchísimas herramientas, pero pues hay mucha gente que queda fuera del uso de muchas cosas simplemente por no tener la expertise o la habilidad para usarlos. Entonces creo que este es pues una innovación muy, muy buena y que justo creo que apenas se va dando y va a estar muy interesante ver cómo se va implementando todo, pero es igual a mí un tema que me gusta, me gustó mucho la presentación ahora y bueno, para agregar nada más, ahora que preguntaban de, de lo de Tesla y de cómo se educan los modelos, pues yo tampoco soy experto, pero les puedo recomendar, hay en YouTube, voy a buscar la liga, un caso de una inteligencia artificial que justamente le establecieron un montón de parámetros para educarla, pues justamente con esto, ¿no? De no ser grosero, no tocar temas indebidos, checar el tono de voz con el que habla y demás. Pero el video habla sobre cómo un programador movió un parámetro por accidente y entonces todas esas reglas que debían ser excluidas del chat pasaron a ser una prioridad. Entonces inventaron la inteligencia artificial más grosera, violenta y hater del mundo. Lo revirtieron rápido, pero el caso está muy, muy bueno. Entonces, pues nada, yo completamente a favor de estas tecnologías. Creo que es una implementación muy buena y que va a estar muy interesante ver cómo se aplica a futuro. Y pues nada, Victoria, felicitarte también por la presentación. Muchas gracias. A todos. Súper bien. Ya por último, me gustaría también a mi team de ZigZag. A ver, Jess, me gustaría saber tu opinión al respecto de la presentación de Victoria o de lo que han estado comentando aquí los demás chiquillos. Claro, hola, buenos días a todos. Bueno, pues a mí creo que me encantó este tema, se me hizo súper interesante. Desconocía lo de Duolingo, se me hizo muy, muy padre. Creo que la personalidad que le pusieron a Lili está, pues, chistosa. O sea, sí, a lo mejor no es del agrado de todos los usuarios, pero creo que puede ser una forma divertida de aprender. Y pues bueno, en general, ahorita lo que está comentando Mau, me interesa mucho esa liga, la verdad sí la quisiera ver. Y en general creo que pues es un tema muy, pues que puede existir como ambas posiciones. Yo la verdad todavía no sé en cuál estoy. Creo que más estoy emocionada por lo que podemos hacer con ella y cómo se puede llegar a usar justo como para otras personas, como comenta Mau, nuestros abuelitos, nuestros papás incluso, o nosotros. Me parece súper importante el tema del user experience, que es entre más lo eduques, pues más te conoce y eso está padrísimo, pero pues también da mucho miedo, ¿no? Creo que en general me emociona mucho el tema y me encantaría ver hasta dónde puede llegar. Obviamente, pues con los límites, ¿no? Que tanto mencionamos, pero en general es un tema muy, muy interesante y que está muy padre que compartan estas nuevas, pues los casos, el video, por ejemplo, de Duolingo y todas estas experiencias están muy, muy padres. A mí me gustó mucho. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Jess. Ok, ¿alguien más que quiera cerrar el coloquio con una última duda o pregunta? Es el momento. Milagro. Yo quería preguntar si, bueno, o sea, no sé muy bien cómo está organizada la jornada de UX UI que empieza la semana que viene, si van a tener un poco de esto, si vi que iba a participar como para promocionarla también. Sobre el workshop, ¿no? ¿Preguntas? Sí, eso. Ok, igual aquí tenemos a Samir y a Víctor, entonces
cualquiera de los dos chiquillos les paso la palabra para que puedan responder la duda de Milagro y pues aprovechando el foro que los demás puedan conocer. Súper. Pues bueno, gracias Milagro por la promoción también, pero principalmente realmente no nos metemos tan de lleno justamente a este tema conversacional, porque la verdad tampoco el tiempo nos alcanza y principalmente porque justamente estamos buscando el hacerlo en 30 días. Sin embargo, va más enfocado a una herramienta particular que es V0, que es una herramienta que justamente en conjunto con Mario, que es el sensei y maestro de este tema, es impulsar justamente a través del texto, poder llevar más allá el desarrollo de elementos visuales o componentes en donde ya propiamente el diseñador no se mete tan de lleno a la parte de programación, sin embargo, con la inteligencia artificial sí podamos como hacer un avance para que pues compliquemos menos al equipo de desarrollo sin perder como la parte visual que trabajamos en diseño. No sé si queda, es de manera muy general, partimos un poco en el sentido de trabajar en el aspecto visual y de diseño en interfaz, sin embargo sí lo enfocamos mucho a esta herramienta de inteligencia artificial, que la verdad es que pues sí está dando muy buenos resultados en cuestión de, a través de prompts, generar componentes de diseño sin necesidad de meternos tanto al área de programación. Buenísimo, gracias. Súper, pues bueno, a todos los aquí presentes están invitados a participar en este workshop, entonces si están interesados me mandan un mensajito y con todo gusto les pasamos lo necesario. Victoria, muchísimas felicidades y mil gracias por haberte dado el tiempo de esta presentación. Me encanta que al final a los que participaron pues les nazca hacer justamente estas preguntas, ¿no? Que nos compartan lo que piensan, de lo que están de acuerdo, lo que no. Esto al final, insisto, ¿no? Es súper enriquecedor. Entonces, Victoria, te vamos a estar buscando Joel, Cristian y yo para hacerte llegar tu gift card, que estamos seguros que la vas a disfrutar muchísimo. Y ya por último, les quiero comentar que el próximo coloquium es sobre el tema de Flow, que el encargado es aquí el mismo